por la invitación. Siempre es bueno venir a hablar de lo que estoy haciendo con los colegas de Argentina. Este es un trabajo conjunto con Marcos Chamón, un colega del FMI, y por supuesto, nada de lo que voy a decir es la opinión del fondo ni nada parecido. Entonces, esto se va a tratar sobre los costos del default soberano y cómo los entendemos y cómo eso impacta la cantidad de deuda que los países son capaces de colocar. ¿Sí? Entonces, es como la idea. Pero el primero es que los costos de hacer default de la deuda son un determinante clave de lo que se llama la tolerancia a la deuda, ¿no? La cantidad de deuda, significa la cantidad de deuda que el gobierno puede sostener, ir y repagar en ausencia de mecanismos de enforcement de los contratos, ¿no? Que obliguen al repago. Entonces, si el repago es voluntario, estos costos, el tamaño y también su dependencia del nivel de producto o de otras variables, son todos, tanto el tamaño como su dependencia con las demás variables, son todas claves de la cantidad de la tolerancia, de la cantidad de deuda que el gobierno puede sostener en un equilibrio y también los términos en los cuales puede colocar esa deuda, ¿no? La tasa de interés, etc. ¿Sí? Sin embargo, entonces eso es como del lado de la teoría. Del lado empírico, en el mundo real, la naturaleza de esos costos de default es complicadísima de cuantificar y de entender, porque son eventos más bien raros y además porque son recontra endógenas la decisión de hacer default. Entonces, es difícil ver qué es lo que pasa al nivel de producto después de un default o antes y tratar de inferir de ahí cuál fue el costo causal de la decisión de hacer default de la deuda porque esa decisión es endógena y probablemente causada por la caída del producto inicial, ¿cierto? Sin embargo, está muy claro que la tasa de crecimiento de los países es más bien baja durante, alrededor, sí, antes, durante y después de la decisión de reestructurar. Y efectivamente hay una literatura que busca distintas explicaciones de cuáles pueden ser esos costos y de ahí deduce qué tamaño tienen que tener, etc. ¿Sí? Pero esta naturaleza esta dificultad, estos desafíos empíricos de medir los costos explícitos del default, han llevado, de hecho, en los últimos años a los modelos cuantitativos de este tema, de ni siquiera usar la información sobre el nivel de producto cerca de los defaults. ¿Sí? Entonces, en vez de hacer eso, lo que hacen típicamente es calibrar el tamaño de los costos o los costos del default para replicar dinámicas de la cantidad de deuda y la tasa de interés, los spreads y todo. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este paper es primero como abrazar esta incertidumbre de no sabemos muy bien cuáles son los costos del default, ¿sí? Y tratar de entender cómo, si esa incertidumbre que nosotros como analistas tenemos la incluimos dentro del modelo, qué impacto tiene eso sobre el equilibrio y tratar de medir a través de eso cuál es esta incertidumbre y qué efecto tiene. ¿Sí? Esa es como la idea. Entonces, como para poner un poco más de carne en lo que quiero decir, en, la, en los modelos, la mayor parte, enorme mayoría de los modelos de este tema, el supuesto que la gente hace es que después de que el gobierno entre en default, hay un periodo más o menos aleatorio de tiempo, ¿no? Por el cual está excluido de los mercados internacionales de crédito, o sea, no puede emitir nueva deuda. Y mientras está excluido de los mercados de crédito, el nivel de producto, el nivel de ingreso, tiene una reducción que puede ser más exógena, menos exógena, pero que dura el mismo periodo o el mismo tiempo. Sí, dura lo mismo que lo que dura la exclusión de los mercados. ¿Eh? Bien. Eso otra vez del lado teórico. Del lado en el mundo empírico, el rango de estimaciones de cuáles son los costos del default es muy grande, y sobre todo hay mucha incertidumbre respecto de la persistencia que tienen estos costos. Entonces, por ejemplo, inicialmente la gente estimaba como con facilidad efectos más bien de corto plazo, ¿sí? Que el crecimiento se cae y después vuelve, que es como consistente con lo que en general uno pone en la teoría, ¿no? De que el costo se disipa por completo en cuanto se reaccede a los mercados. ¿Sí? Por otro lado, otros proyectos tal vez más recientes o con metodologías que miran más a largo plazo encuentran que estos costos de estas pérdidas del producto, de estas caídas del producto que ocurren cerca de los defaults, más o menos causadas por ellos, son grandes, pero también son persistentes en el sentido de que el producto cae y por ahí el crecimiento se acelera después, pero no lo suficiente como para recuperar la tendencia original. Entonces, en esos casos, vamos a decir que el costo fue permanente.
Entonces, si bien ninguna de estas investigaciones es como definitiva y evidencia así que uno diga innegable, sí es cierto que, que parece haber un riesgo, por lo menos, de la posibilidad de que las pérdidas del producto sean permanentes y que nunca se vuelva a la tendencia previa a la crisis, ¿verdad? Entonces, esa es la incertidumbre que nosotros vamos a intentar abrazar en este paper, en el que vamos a, bueno, sí, que uno hace default, pero tal vez en el futuro recupere la tendencia original del producto, o tal vez sea una caída que sea permanente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar un modelo de deuda y default cuantitativo a esta altura más o menos estándar en este mundo, ¿sí? En el que vamos a agregar, pues, el ingrediente adicional va a ser esta incertidumbre acerca de la naturaleza de los costos del default. ¿Sí? Que pueden ser, como les decía, transitorios en el sentido de que se disipan por completo en cuanto la economía reaccede a los mercados, o permanentes en el sentido de que va a haber una caída que nunca se recupera. ¿Sí? Eh, Muy bien. Entonces, además de eso, tal vez, como una manera de pensar cuál puede ser el efecto que te agrega esta incertidumbre, además de un efecto tal vez más mecánico del que voy a hablar, vamos a pensar que el gobierno tal vez tiene la misma incertidumbre que nosotros, que es, si uno le dice, lo- digamos así, yo empecé diciéndoles, no sabemos si los costos son permanentes o no, y ahora les estoy diciendo va a haber una probabilidad P de que sean transitorios o permanentes. ¿Sí? Pero lo que vamos a decir es que el gobierno va a hacer, pero yo no y les voy a dar una estimación de cuánto es P. ¿Sí? Pero va a ser una estimación en la que bueno, yo voy a preferir el P que les voy a decir a otros números, pero no es que voy a poner las manos en el fuego y decirles esta estimación es perfecta. ¿Sí? Entonces vamos a pensar que el gobierno es igual que yo y piensa que si lo obligan a decir un número va a decir, bueno, van a ser transitorios con probabilidad P y permanentes con uno menos P, ¿verdad? Pero no va a estar completamente confiado de que esa visión del mundo es la real. ¿Sí? Entonces vamos a darle esta noción de ambigüedad y tal vez al gobierno no le guste tener que tomar decisiones en un mundo así ambiguo. ¿Sí? Entonces eso vamos a agregarlo como también un ingrediente para tener en cuenta. Entonces, agregando todas estas cosas, lo que vamos a tener eso va a ser el costo que vamos a pagar, o sea, agregar estas cosas, el beneficio que vamos a tener como analistas va a ser, vamos a poder recuperar la evidencia de qué es lo que pasa con el nivel de producto alrededor de los defaults y las reestructuraciones, y como ser capaces de tener un modelo que sea consistente, que replique esas mismas dinámicas. ¿Verdad? Esto que les decía al principio, que típicamente estos son cantidades que se dejan afuera de la calibración. Entonces vamos a poder volverlas a traer y al traerlas de vuelta y replicar estas dinámicas, vamos a poder decir cosas sobre esta probabilidad P de que el costo sea probablemente transitorio y también, bueno, sobre esta otra parte de la ambigüedad y potencialmente que al gobierno no le guste, que sea averso a esta ambigüedad. ¿Eh? Y eso es lo que eso es lo que voy a intentar hacer. Vamos a tener tres como conclusiones principales que voy a ir como previendo. De la primera cosa es que, como les decía, estas dinámicas del producto después de la reestructuración, vamos a tener como targets de calibración relacionados con eso, pero además vamos a ser capaces de replicar la trayectoria del producto, digamos, típica en una serie de crisis. ¿Sí? Y esto va a tener como momentos que sean targets y momentos que no, entonces va a ser como un poco de validación del mecanismo y del modelo. ¿Sí? Y después, los otros dos resultados principales van a tener que ver bueno, con esta inferencia de la probabilidad de transitorio y la actitud del gobierno al respecto. Entonces, lo primero es que, bueno, y además vamos a sacar cuál es el tamaño del costo de default, ¿no? Y esta va a ser como es una estimación, va a ser una estimación distinta de la que típicamente se hace, pero no vamos a estar tranquilos porque el tamaño del costo de default, o sea, el tamaño de la caída, ¿no? Cuán grande, cuánto producto se pierde por hacer default, va a estar más o menos parecido, va a ser como 4% que es una cantidad que está como muy en línea con lo que típicamente la gente encuentra en los estudios empíricos y también lo que típicamente la gente tiende a como calibrar como en los otros modelos de este tema. ¿Sí? Ese es el segundo resultado. Y el tercero es que la incertidumbre respecto a la persistencia va a ser bastante grande y vamos a encontrar que al gobierno no le gusta para nada esa incertidumbre. ¿Sí? Entonces, nuestra calibración va a sugerir que los costos son permanentes, algo así como 2/3 del tiempo y 1/3 es transitorio. ¿Sí? Pero, pero en vez de 2/3, 1/3, el gobierno va a actuar más como si fuera 80%, 85% de la probabilidad de que sea permanente el costo. ¿Sí?
ahora si tengo tiempo voy a contarles un poquito más cómo se calcula esto, eh, pero bueno, el gobierno enfrentado con algo que estimamos que es 2/3 de probabilidad que sea permanente, va a actuar como si fuera bastante más grande esa probabilidad que le toque como el costo malo. ¿Eh? Entonces, de vuelta, para los que entraron después, por favor, si alguien tiene preguntas o comentarios o delitos, por favor, desmutense y pregúntenme. Bueno, entonces, con eso, les voy a contar un poquito de los datos que tenemos y cómo vamos a calcular estas dinámicas, y después les voy a mostrar bueno, voy a ir rápido con el modelo y contarles un poquito esos resultados. Entonces, para la parte de datos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar un panel de economías emergentes que tuvieron un default, una reestructuración de los 90 para acá, prácticamente. Lo que vamos a hacer es vamos a calcular una tendencia usando el nivel de producto en logs, si querés, antes del default, hasta un año antes del default. Entonces van a ser datos anuales. ¿Sí? Entonces vamos a mirar los 6 años previos al default y calcular una tendencia que sea simplemente una regresión contra el tiempo. ¿Sí? Una tendencia lineal en el pasado, extrapolar esa tendencia y después comparar el nivel de producto observado con esa tendencia. Y eso vamos a hacerlo, lo vamos a hacer un año después del default y 5 años después del default. ¿Sí? Lo que vamos a encontrar es que la mediana de ese ejercicio, vamos a tener poquitos países, entonces vamos a preferir usar la mediana, la media. ¿Sí? Vamos a encontrar que un año después del default, el nivel de producto, la mediana en nuestros 15, 20 episodios, esa mediana va a ser 8 y pico por ciento menor al nivel sugerido por la tendencia calculada antes del default. ¿Sí? Y 5 años más adelante, ese mismo número es 7,5. ¿Está bien? Entonces, hay un poco de disipación, si querés, se acerca un poquito el nivel de producto a su tendencia previa, pero claramente no hay una recuperación que uno diga se cierra la brecha con la tendencia inicial. ¿Eh? Entonces, quiero aclarar primero que esta regresión si acá estuviera terminando la presentación, esto sería pésimo porque es completamente endógena y no estamos teniendo ningún tipo de cuidado con nada. ¿Sí? La tendencia por ahí es más alta que la tendencia de crecimiento de largo plazo del país, la extinción de reestructurar es endógena, esto es completamente espurio, ¿sí? Pero va a tener la ventaja de que en el modelo vamos a hacer lo mismo, y en el modelo también va a ser espuria, y lo que vamos a querer es que el modelo y la data se repliquen una a la otra. ¿Eh? De hecho, estos números ya voy a volver, pero las estimaciones causales no van a tener nada que ver ni con el 8,3 ni con el 7,6. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto de hecho es a lo que se parece esta estimación, que les estoy mostrando como casos de estudio, ¿no? Entonces, 0 es en el eje X tengo el tiempo, ¿sí? 0 es el momento del default, está medido en años. Ucrania 98 y Uruguay 2003 están marcados porque el nivel de producto se acelera muchísimo, o justo antes o justo después del default, y entonces se va del gráfico, pero es solamente por eso que están ahí marcados. Pero lo que pueden ver básicamente es que después del default el nivel de producto tiende a caerse. Estas desviaciones de la tendencia que les contaba recién, se tiende a caer respecto a la tendencia original y después, bueno, vuelve o más o menos. No hay no hay un claro retorno ni tampoco es que se queda siempre abajo. Entonces, hay mucha heterogeneidad, son poquitos casos. Eso es lo que. Entonces, de acá, si uno mira acá un año, el 50% está por debajo de 8,6, como les decía antes, y al quinto año, que sería por acá, ese número es como 7,5, 7,3. ¿Está? Muy bien. Ok, entonces, vamos al. El modelo esta vez es un poquito más estándar. Para mí, esta parte de datos es más novedosa, por eso le quise dedicar un poquito más de tiempo. El modelo va a ser lo más estándar posible y lo más sencillo posible, condicional a ser un modelo razonable de literatura y ser capaz de replicar estos hechos. ¿Está bien? Entonces, lo más no estándar en esta literatura que vamos a tener en nuestro modelo va a ser el proceso estocástico para el ingreso, para la dotación. ¿Sí? Entonces, el gobierno una economía pequeña y abierta que siempre recibe un nivel de ingreso exógeno I y T. ¿Sí? El nivel de producto va a ser el producto, sí, va a ser el producto entre una componente estacionaria AR1 que es esta Z, ¿sí? Y una componente tendencial de no estacionaria que va a ser este gamma, y el gamma va a ser lo más simple que uno puede hacer, va a ser simplemente un nivel que crece y decrece con un random walk. ¿Sí? Entonces, digamos, gamma es el anterior multiplicado por este G que va a ser nuestro shock de nivel. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la idea de esto no es tener un modelo
acabado del proceso de crecimiento de los países, sino tener algo a lo que se pueda aplicar el shock cuando es permanente. Entonces, cuando el shock es transitorio, vamos a reducir la Z, cuando el shock es permanente, vamos a reducir el gamma. Esa va a ser como la idea. Para eso que queremos esta maquinaria. ¿Eh? Entonces, dado eso, vamos a simplemente eh, normalizar todo por gamma y las variables con minúsculas van a ser normalizadas, mayúsculas van a ser en niveles. ¿Eh? El gobierno, como sí es estándar en esta literatura, va a emitir deuda, que va a ser una promesa de pagar un cupón capa, que va a decaer geométricamente en el tiempo. Entonces, es un truco estándar para tener una estructura de madurez de la deuda, ¿sí? Tener la deuda de muchos periodos sin tener que arrastrar un montón de variables de estado relacionadas con las emisiones a 2 años, a 3 años, a 4 años. Esto hace que todas iguales, emisiones de distinto momento del tiempo. Eh, bueno, finalmente, ¿qué es lo que sucede cuando el gobierno hace default? Que también va a ser no del todo estándar. El- lo que va a tener una componente que es recontra estándar, que es cuando uno hace default, no puede emitir nueva deuda, ¿sí? Y recupera acceso a los mercados con una probabilidad constante, sí, ¿sí? Y mientras está excluido, hay una pérdida de nivel de producto, ¿sí? Que tal vez se mantenga luego de recuperar el acceso. Esa es la gracia, ¿sí? Entonces, el momento en que el gobierno hace default, se revela si le tocó el shock permanente o el shock transitorio. ¿Está bien? La probabilidad de que sea transitorio va a ser P, y la probabilidad de permanente va a ser 1 menos P. Cuando el gobierno hace default, para que sea lo más simple posible, toda la deuda se tacha, ¿sí? No hay ningún tipo de renegociación con los acreedores ni nada. Simplemente va a deuda cero y vuelve a empezar la vida después de recuperar acceso a los mercados. ¿Eh? Muy bien. Entonces, esto voy a ir rápido con las ecuaciones de modelo, pero lo que pueden ver es que cuando el gobierno está en repago, ¿sí? Esta es la R de repago, debe una cantidad B de deuda y el shock transitorio es esta Z. Bueno, él elige cuánto emitir de deuda, ¿sí? H es emisión. eh, Elige cuánto emitir de deuda, eso se traduce mañana a un nivel H dividido el G de mañana, porque es la deuda normalizada a los niveles de mañana. ¿Sí? Pero después, salvo eso, es totalmente estándar. Cuando el gobierno emite deuda, le aparece la emisión acá a la derecha, la reducción del presupuesto, multiplicada por el precio, el que coloca esos bonos. ¿Sí? Con esa colocación de bonos y el ingreso que le toca, tiene que consumir y pagar el cupón de la deuda que tiene. ¿Sí? Cuando el gobierno hace default, el nivel de producto se reduce desde I al ID. ¿Sí? El ID es 1 menos delta por I. Entonces, a veces la literatura considera estructuras de costo que sean como más complicadas, por ejemplo, sean cuadráticos en el nivel de producto. Acá vamos a hacer algo muy simple por la sencilla razón de que esto nos va a facilitar hacer distinguir muy claramente el shock transitorio, el costo transitorio del costo permanente. Entonces, la idea es que si el producto es Z por gamma, cuando es transitorio, hacemos que el delta le afecte el Z, y cuando es permanente, hacemos que el delta afecte el gamma, que es la componente permanente. ¿Sí? Entonces, eso como que nos permite separarlo fácilmente. Em, bueno, entonces también tenemos las ecuaciones del valor de hacer default. Simplemente quiero concentrarme en la primera, que es uno hace default antes de saber si le va a tocar el costo permanente o el costo transitorio. Entonces, para el gobierno, esto significa que, bueno, con probabilidad P le toca el shock transitorio, el costo transitorio, ¿sí? Y con probabilidad 1 menos P le toca el costo permanente. ¿Sí? El 1 menos delta aparece afuera de la función de valor por cuestiones de cómo es la normalización, pero por eso se ve así un poco raro. Pero lo importante es que el gobierno sabe cuánto es la probabilidad de transitorio y la probabilidad de permanente, y el valor de hacer default es un promedio ponderado entre las dos. Entonces, ¿por qué me detengo un segundo en esto? Porque cuando agregamos este elemento del control robusto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que el gobierno, igual que nosotros, ¿sí? Va a tener este P en la cabeza de la probabilidad de ser transitorio, pero no va a confiar del todo en eso. Y potencialmente el gobierno puede querer eh, buscar decisiones que sean robustas hasta que el P no sea el P. Correcto, ¿sí? Entonces, vamos a introducir estos problemas, estos deseos que tiene el gobierno con estas preferencias del multiplicador, no sé bien cómo llamarlas, que es una manera como muy sencilla de introducir control robusto, ¿sí? Que es, bueno, que simplemente reemplazar la fórmula para el valor de default por esta que tienen acá en la slide, que se ve complicadísima, pero que lo que tiene que ver es que aparece el valor del transitorio, el valor del permanente,
las probabilidades, ¿sí? Uno menos P y P, y después aparecen todos estos logaritmos y exponenciales y este número teta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace todo esto? Es una manera complicada de hacer un promedio, ¿sí? En vez de hacer un promedio ponderado con pesos P y uno menos P, acá vamos a hacer un promedio ponderado con P y uno menos P, pero que le ponga más peso a aquella de las funciones de valor que sea peor. Entonces, el log y el exponencial tiene como un efecto de desigualdad de Jensen, ¿sí? Si quieren, que disminuye el promedio y lo acerca hacia el menor valor que está siendo promediado. ¿Eh? ¿Cuánto? Eso es lo que controla el parámetro teta. Entonces, si cuando teta va a cero, recuperamos el promedio ponderado clásico entre P y 1 menos P, y mientras más grande sea, peor es el promedio. Si quieren, pueden pensar que peor es el promedio, se condice con un P tilde, ¿sí? Que es la probabilidad del peor caso, ¿sí? La probabilidad distorsionada, ¿sí? Que es la que te genera el promedio, con un promedio normal, este promedio raro para un nodo teta. Entonces vamos a calcular esas probabilidades distorsionadas, ¿sí? Y esa es la que les contaba al principio, que es más grande que la que estimamos de 2 tercios. Muy bien. Entonces uno puede pensar que el gobierno decide default basándose en esta P distorsionada endógena y no en la P que vamos a estimar, que es la P real, entre comillas. Eh, eso, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar acelerar un cachito? Que debe estar en 8 minutos, ¿no? Más o menos. Te faltan unos 5 o 6 minutos. Perfecto. Muy bien. Estoy como quiero. Entonces, con este modelo, ¿qué es lo que nos va a permitir hacer? Entonces, lo primero les voy a mostrar, esta es la calibración que estamos intentando lograr. Entonces, abajo están nuestros targets, ¿no? Los objetivos. Entonces, están primero las dos desviaciones de producto respecto de la tendencia, que les contaba recién en la parte empírica. Entonces, de vuelta, un año después del default, el producto es 8,3 menor que la tendencia calculada del pre-default y 7,6 5 años más adelante. El modelo lo va a replicar bastante bien estos dos momentos, tal vez un poquito más, exagera un poquito la caída contemporánea, pero después le pega bastante bien a la otra. Y después agregamos el nivel de deuda, ¿sí? El nivel promedio de deuda en simulaciones largas y el nivel promedio de spreads, ¿sí? Estos dos datos los sacamos probablemente de otros papers nuestros, pero son típicos momentos de Argentina, ¿sí? Eh, y bueno, después los parámetros que necesitamos para hacer esto son el tamaño del costo de default, el delta, cuánto cae el producto causalmente, si quieren. Este es el que nos da 4 y pico por ciento, que es el que está muy parecido con lo que otra gente con métodos completamente distintos también ha encontrado. Y la probabilidad de que el shock sea transitorio, que nos da apenas un poquito más de un tercio, ¿sí? 33 y pico por ciento. ¿Eh? Después, bueno, tenemos un factor de descuento de 90% y un parámetro de robustez de 7, que es ininterpretable en este momento. ¿Eh? Entonces, eh, un poquito más de detalle sobre cómo el modelo replica los datos que queremos replicar. Este es el mismo gráfico que les mostraba antes con todos los países, ¿sí? Pero en vez de todos los países por separado, está simplemente la media, que es la línea azul, y el rango entre el 75 y el 25% de la muestra, que es el área sombreada. ¿Sí? El modelo está en rojo y como ven, la verdad es que nuestros targets son acá uno, ¿sí? Son datos anuales, y el 5 que está como por acá. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, se pega razonablemente bien. Se va un poquito como en la zona del cero. Pero una cosa que quiero resaltar es que los datos son anuales, pero el modelo es trimestral. ¿Sí? Con lo cual, relativo al modelo, los datos tienen bueno, time averaging, ¿no? Que si uno reemplazara la línea del modelo por algún tipo de media móvil que como que simulara datos anuales hechos con esos datos trimestrales, sería mucho más suave la serie de tiempo, con lo cual yo estoy bastante cómodo mostrándoles estos datos y creo que si bien nuestros targets son solamente uno y 5, la verdad es que la dinámica está como, en mi opinión, está muy bien capturada. Entonces, de vuelta, todo lo que no sea el uno y el 5 son totalmente non-targeted, ¿no? Entonces, para mí esto es un éxito. Muy bien. Entonces, una cosa que podemos hacer con el modelo es descomponer esta línea roja, ¿sí? Entre todas las distintas causas. Entonces, acá estoy haciendo, la forma que calculamos estas líneas en los datos y en el modelo son el producto menos el fitted value dividido el i sombrero, ¿sí?
Acá para la descomposición vamos a hacer la diferencia de los logaritmos, entonces va a ser un poquito distinto, pero con la diferencia de los logaritmos queda la descomposición más clara, entonces por eso lo hacemos así. Entonces, el producto, como si se acuerdan, el producto es el z tiene la componente transitoria, que es este z, la componente permanente, que es el gamma, los costos de default cuando están activados, y después, bueno, estoy restándole la tendencia y que tengo que restar la tendencia también. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es, en el periodo pre-default, acá entre -5 y 0, estoy condicionando en que no hay default en ese momento, pues es antes de un default. Entonces, ellos tienden a ser como periodos más o menos buenos para la economía. Entonces, lo que vemos es que tanto el shock transitorio, que es el más oscurito, y el shock permanente, que es el celestón, los dos son como, tienen contribuciones positivas al nivel de producto antes, están compensados exactamente porque eso pasa tanto en la observación como en la tendencia estimada. Buenos tiempos para ambas, pero estás estimando una tendencia que es creciente en el tiempo. ¿Tá? Entonces, después de shock default, que es algo que ocurre después de una serie de shocks malos, ¿sí? Ahí se activan también los costos del default. Lo que ven es que el shock transitorio se disipa normalmente, el shock permanente, por definición, se queda donde está, los costos de default se dispersan muy, muy, muy de a poquito, ¿sí? Y la diferencia con la tendencia vieja, que sigue creciendo, es cada vez más grande. ¿Sí? Muy bien, entonces acelero un cachito, ya estoy terminando. Esta es una estática comparada de mover tanto la probabilidad de que el costo sea permanente como la actitud del gobierno de robustez que está en el eje este de la silla. ¿Sí? Entonces el punto rojo es nuestra calibración, ahí es donde tiene 22 y pico por ciento de deuda. Si uno se mueve al mundo en el que el shock es totalmente transitorio, con probabilidad 1, que es el mundo estándar, en la misma calibración le da, en vez de 22, le da como 16% de deuda producto en el caso escenario, con lo cual un cuarto de la deuda viene explicada por la combinación de la posibilidad de permanente y las actitudes del gobierno. ¿Sí? Entonces, déjeme saltar un poquito más del análisis y cierro aquí. Este es un modelo de deuda y default en el que agregamos esta incertidumbre sobre la naturaleza de los costos de default, sean permanentes o transitorios. Ahora, esta incertidumbre es clave para poder replicar los patrones que vemos en la data de qué es lo que sucede con el producto cerca de los defaults. ¿Sí? Nuestra calibración quiere una cantidad significativa de incertidumbre y de aversiones de incertidumbre. ¿Sí? Y el tercer punto, déjeme que no lo voy a tocar hoy, pero como en conclusión, agregar la incertidumbre parece ser responsable por algo así como un cuarto del total de la cantidad de deuda que este gobierno sostiene. ¿Bien? Pues esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Buenísimo. Francisco, Bueno, te sí, quería preguntar, entonces, Por favor. digamos, es como que sería un poquito más clean la presentación sin, entendí de la estática comparativa que no necesitas robustness to make the point. O sí. Correcto. Incluso si llevas el parámetro de robustness a cero, que sería para llevarte para abajo en en esta estática comparativa, Ujú. de todas maneras, you have a point from going from P something to P1. Moverse en el mundo de los P's es claramente lo que uno quiere hacer. Pero primero, excelente pregunta porque este es el segundo punto importante que quería hacer y que no estaba llegando. Eh, si uno tiene solo el P a disposición, ¿sí? De hecho es algo que estamos trabajando ahora, si uno tiene solo el P, lo que termina haciendo es, supone que uno insiste en tener la debt tolerance correcta, o sea, en tener el 20 y pico por ciento de deuda, ¿sí? Eso va a requerir un P más grande, o sea, que el costo tiene que ser permanente más seguido. ¿Sí? Porque uno tiene que agrandar el costo, si no tiene la robustness. ¿Sí? Con lo cual, para pegarle al nivel de deuda, a los spreads y a la caída inicial, tenés que eh, sobre, sobre cumplir el final. A 5 años tenés que estar por debajo del 7,6. El robustness te ayuda a que el gobierno se comporte con ese costo fue permanente cuando la probabilidad es consistente, la probabilidad efectiva de que sea permanente el costo también es consistente con la desviación en 5 años después. No sé si me perdí un poco ahí, pero me suena como que estaba haciendo como una especie de different within the model space. Como diciendo, Sí, si tengo este modelo y hago esto, le voy a agarrar esta otra cosa que si tengo este richer model y hago esto. Es como, sí, correcto, está aprendiendo algo de qué es lo que te pide el modelo, pero correcto. el punto de relacionarte con la data, you can do it without robustness, ¿no? Me Bueno, en parece. principio sí,
o sea, creo que relacionarse con estos datos que estamos trayendo nuevos, uno puede hacerlo sin robustness, Claro. pero no, o sea, con lo que yo quiero relacionarme es con la caída inicial y con Ah, la desviación más adelante. Y eso es lo que me informa, la diferencia entre esas dos, entre la caída inicial y la caída 5 años después, la diferencia entre esas dos, eso me informa sobre la persistencia, sí. ¿verdad? Porque si yo veo que el costo de default de web que 5 años después es como si no hubieras defaulteado, yo sé que el costo es transitorio seguro. Si veo que estás idéntico que antes, permanente seguro. Depende de dónde Seguro. estés, eso afecta. Ahora, bueno, ahora, si uno lo que quiere hacer, si uno quiere en este modelo sacarle la robustness, ¿sí? Eso, sí. Uno quiere sacarle la robustness y elegir el P nada más. Entonces lo que uno debería hacer es, y suponete que vos querés pegarle al nivel de deuda, a la cantidad de spreads y a la caída inicial. O sea, tirás un target para tirar un parámetro. Haces eso, vas a necesitar un P que sea más permanente el shock, para que sea más grande. Y entonces lo que va a pasar es que el modelo después va a tener mucha desviación al futuro. Ok, ok, está haciendo Porque otro, el P, está haciendo el argument de que no se puede con el modelo, no se puede fitear la caída al comienzo y la caída al futuro sin robustness. O you claro, need bueno, some other ah, thing. Ok, claro. O sea, si uno insiste con las otras. ok, Pero es como, de alguna manera lo que estoy sacando de acá es que este modelo te pide, sí, ¿sí? te pide algo más. Fine. Te pide algo más, te pide algo más.